Saludos amigos de Opina TV, que la paz sea con todos. El mundo está sufriendo un cambio vertiginoso, aún incomprendido para la gran mayoría de personas. Pese a las advertencias sobre la gravedad que representa la pérdida de las libertades individuales y la soberanía de los pueblos, hay personas que prefieren actuar como el avestruz, enterrando la cabeza para no ver la realidad y creyendo en las falsedades de un sistema dirigido por seres avaros y sin conciencia que han dominado al mundo desde hace siglos, pero que ahora han decidido darnos la estocada final. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU y el Foro Económico Mundial son algo así como el poema del diablo, un cúmulo de falsedades para ocultar las verdaderas intenciones, que son el genocidio y la esclavitud de la humanidad implementadas por medio de la más avanzada tecnología. Hoy tenemos como invitada a la doctora Chinda Brandolino, quien se conecta desde Argentina para hablarnos un poco sobre cómo ella ve el avance del globalismo y la resistencia que venimos manteniendo tanto en Argentina como en Ecuador. Y como no puede ser de otra manera, esto va a ser enfocado desde la perspectiva de aquellos inóculos y de aquella pandemia, como le decimos nosotros, pandemia del COVID-2019. Bienvenida, doctora Brandolino, con su saludo a nuestra audiencia. Empezamos enseguida. Gracias, querido. Buenas noches. Ustedes todavía les debo decir buenas tardes. Nosotros estamos 2 horas más tarde y en invierno aquí ya es noche, en esta parte tan sur del hemisferio. Ya es de noche, así que buenas noches o buenas tardes, según hermosamente estoy acompañando esta introducción que acaba de hacer William, me parece fantástica. Y bueno, espero con el corazón que sea útil a todos los que nos escuchan, para que cada uno tome su puesto en la ciudad sitiada. Cada uno es responsable de su puesto en la ciudad sitiada y estamos sitiados, querido William. Sí, estábamos conversando tras cámaras de que usted fue una de las, creo que la primera persona, si no fue la primera, fue al menos una de las primeras que nos abrió los ojos sobre esta infamia y esta farsa que a partir del 2020 propiamente se extendió por todo el mundo y que ha traído graves problemas de salud a la gente e inclusive muerte. Y usted ha sido una de las principales exponentes de la improcedencia de los inóculos contra esa pandemia COVID-19. Y quiero preguntarle, en su criterio, ¿qué rol ocupa y han ocupado las campañas de vacunación dentro de la Agenda 2030 y los ODS? Bueno, es un papel fundamental, protagónico, querido William. El arma biológica de poder y de dominio son los inóculos. Esto es lo que la gente a veces se imagina, guerra biológica, que van a tirar un veneno. Además, ¿no es cierto?, también existe la contaminación a través de los alimentos, del aire y demás. Pero la verdadera guerra biológica es a través de los inóculos. Uno lo advierte hace mucho tiempo. ¿Y cómo uno lo advirtió? Por supuesto, al ver la insistencia desde hace ya 40 años en legalizar el aborto a nivel mundial, lo que llamamos globalizar el aborto y globalizar la anticoncepción. Yo tengo 70 años y realmente en los últimos 50 años he visto contra todo el pensamiento natural el odio al niño, el implementar políticas. Por ejemplo, en mi país el Estado le paga el aborto a cualquier mujer que quiera hacerse un aborto, pero si tiene que tener un hijo, prácticamente ninguna obra social mutualizada le cubre el parto. Es decir, se hacen políticas para que la gente no tenga hijos, para matar a los niños en el vientre de su madre. Van a hacer o intentan legalizar el infanticidio. Por supuesto, ya han legalizado la eutanasia. Todo es muerte, ¿no es cierto? Exterminio poblacional. Y esto, tengo una particularidad, William. A mí no me gustó nunca la televisión por instinto, por alguna característica espiritual. Yo me casé a los 18 años. Mi casa fue de las primeras que tuvo televisión en mi ciudad, hace muchísimos años. Y a los 18 años le pedí a mi marido no tener televisión si nos casábamos. Y creo que eso me ayudó muchísimo porque fui muy lectora, muy lectora.
La cultura de la imagen no nos deja reflexionar, pensar y devolver con el pensamiento y buscar y hurgar en esa idea, sino que siguen otras y otras y otras, ¿no es cierto? Entonces creo que ese hábito desde tan chica de leer mucho me hizo más observadora y más objetiva que mis compañeras de mi misma edad, simplemente por esa característica. Y mi familia es una familia creyente, por supuesto, católica. En general es una familia numerosa, es de profesionales, también la gran mayoría son médicos, unos ingenieros de varias cosas. Y en ese contexto creyente, mi hijo es una bendición, ¿cierto? Es hermoso el sentido de familia. Me llamaba mucho la atención la penetración cultural en mi generación, de mostrar a una tonta, una, ¿cómo decir?, una mujer primitiva, porque tenía que hacer las cosas de la casa. En el colegio nos decían, por supuesto, qué profesión íbamos a tener, pero ya no se hablaba de si te vas a casar o tener hijos. Ese ideal fue corrido de nuestra mente hace 50 años. En mi casa, que era una casa donde se debatía culturalmente, escuchaba todo esto a mis padres. Así que pude observar, yo tengo muchos hijos, tengo 8 hijos, nunca me sometí a las políticas del Estado ni a la propaganda del Estado, y entonces empecé a ver cómo se estimulaba a todas mis compañeras y luego a la generación siguiente a todo tipo de anticoncepción, a pesar del daño que eso ocasionaba en la salud. Así que, ahondando en ese tema y oponiéndome totalmente al aborto, a la legalización del aborto, justamente presenciamos la Conferencia Internacional del Cairo. Estamos hablando del año 1994, donde se definió finalmente la globalización del aborto. Ya preparada para esa conferencia, había estudiado lo que eran las conferencias internacionales y el papel que mi país había tenido, como Rockefeller crea el Fondo de Población de Naciones Unidas, crea una institución para imponer el aborto en todo el mundo, que es la IPPF, conocida hoy por todos, donde se hacen los horrorosos planes de aborto, hasta el aborto por nacimiento parcial, ¿no es cierto? El homicidio del niño en el canal de parto, donde se hacen planes de legalización del infanticidio, que ya en algunos estados de Estados Unidos lo han concretado, donde se hacen los planes aberrantes que llamados educación sexual a partir del año 1969. Entonces, investigando todo esto, veo que fue el presidente Nixon el que hace una convención justamente se llama Educación y Población y Futuro Americano, educar a la población para no tener hijos, donde el último capítulo de los 3 de ese libro se dedica a la educación sexual y claramente dice ofrecer a los niños opciones sexuales infecundas, como la masturbación, el bestialismo y la homosexualidad. Imagínense hace 40 años cuando uno lee esto, digo, pero ¿ante quiénes estamos? Esto es una aberración. Y pocos años después, en el año 74, cuando yo tenía mi primer hijo, mi hijo mayor, se hace la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. Fíjese el nombre, desarrollo, población y desarrollo. Es antipoblación y antidesarrollo. Totalmente lo contrario. Claro, en ese momento presidía la Argentina un hombre, un señor que fue cuestionado y amado simultáneamente. Lo cierto es que mandó a su canciller, Eduardo Bellarmino, a la conferencia de Bucarest. Fue la primera conferencia grande de población y desarrollo, donde el presidente Nixon manda a los delegados de todos los países a legalizar el aborto en sus países, es decir, la globalización del aborto. Y el canciller argentino hace un discurso donde dice más o menos así, una carta del presidente argentino que decía: la Argentina es una nación muy grande, despoblada, que necesita habitantes de todas las naciones y razas. No aceptaremos políticas de control de natalidad. Ningún niño argentino nacido o por nacer será condenado a muerte por las leyes argentinas. Cuando termina Bellarmino, se para Argelia, la Santa Sede, 27 naciones africanas, toda Sudamérica y Asia, en un aplauso cerrado, y fracasa para Rockefeller esa conferencia. Entonces, el secretario de Estado del presidente Nixon, que era el famoso Henry Kissinger, eleva un informe, me acuerdo haberlo leído en mi casa,
fue clasificado, pero había gente nuestra en Cancillería, se desclasificó recién en el año 89, y en ese documento, querido William, está todo lo que ahora estamos tratando. Dice, nuestro objetivo no es obtener metas, servicio alguno, es obtener claras metas demográficas. Las posiciones como Argentina y Argelia deben ser inmediatamente reducidas, hay que educar y estimular a los dirigentes, hay que cambiar creencias y costumbres. Debemos poner todos los medios de disminución de natalidad al alcance de todas las mujeres en edad fértil, etcétera, etcétera, etcétera. Con un elogio del aborto enorme, con palabras lindas, 200 hojas, y por supuesto habla en la introducción de que en el siglo XXI Estados Unidos no tendría ya los minerales necesarios para su industria, que esos minerales yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo como Ecuador y Argentina. Ajá. Y si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial, desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. Con eso creo que queda claro la posición. Inmediatamente el Banco Interamericano de Desarrollo da a su país, al mío, a toda Sudamérica, préstamos para implementar todos los métodos de control de natalidad, y se implementa a través de la educación de organismos que se crean en los países para controlar el Ministerio de Educación de su país y del mío. Cada uno, en la Argentina se llama CONIAU, en su país tiene otro nombre, que deben consultar con Harvard para habilitar o no los institutos de educación. Entonces se baja uniformemente, como pasó con la pandemia, una información única, porque se han creado, sobre todo la Fundación Rockefeller en América, creó diversas fundaciones e institutos de gobierno oculto, como la Open Society, que tiene la consigna específica de implementar el socialismo en nuestros países, el socialismo ateo, y destruir a la familia. Por ejemplo, ese organismo, la ONU en Sicilia creó un organismo que se llama PASEF, esto es empleo femenino, para que ninguna mujer de Sudamérica se quede en su casa atendiendo a su marido y sus hijos. Todas tienen que tener un empleo en su casa. En fin, cantidad de organismos, todo esto lo fui viendo. Y a partir de 2000 fui profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Ciudad, una materia que se llama Geografía. De manera que me dediqué a estudiar. Y todo lo que le digo fruto de ese estudio, de las clases que di. Entendido. Una de las cosas que se desprende de lo que usted nos ha dicho es de por qué razón ciertos países meten la mano en las elecciones de países como el nuestro, porque les conviene, como los nuestros, porque les conviene tener un tipo de gobierno determinado para poder llevar a cabo sus planes. Entonces, no es una cuestión, nosotros creemos que vivimos en democracia y que estamos votando por el gobierno que elegimos, cuando en realidad eso está bastante lejos, es una caricatura apenas de democracia. Doctora, con todo lo que nos ha dicho, nos queda claro ese tema. Pero quiero avanzar un poco más en la cuestión de los inóculos estos, que vamos a evitar ciertas palabras para que no nos censuren, no nos bajen el programa. Sin embargo, siempre tengo alternativas para publicarlos en Telegram y en otros sitios más. ¿Qué se sabe sobre el carácter experimental y las consecuencias de ser experimentales de estos inyectables? Porque está claro de que hay normativa internacional, no solamente lo tenemos en nuestra constitución política, sino que hay normativas como el Código de Nuremberg, entre otros, que no se puede. El Código de Nuremberg, William, en el año 2005 se hizo el Congreso Internacional de Ética Mundial, donde se prohibió inocular sustancias a la población, a las personas que se oponen, especialmente vacunas. Lo dice el Código de Ética Internacional, que se hizo a ese Congreso de Bioética Internacional, se hizo a posteriori del año 98 de la legislación sobre derechos humanos. Una ampliación de derechos humanos puntualmente sobre este tema. O sea que esta política que adoptó la OMS es contraria a los pactos internacionales firmados por todos nuestros países.
a todos, pero en forma particular a ese tratado y al Tratado de Derechos Humanos Internacional que en Argentina se firmó en el año 1998, ¿no es cierto? En todos nuestros países se han firmado leyes análogas y los pactos internacionales que estoy mencionando. Nos han mostrado, querido William, que les importa muy poco la legislación de nuestro país. Esto ya es una demostración absoluta de poder. Usted me pregunta qué papel juegan los inóculos. Esto empieza hace mucho, en 1973, se hace una reunión, justamente que preside Rockefeller y el papá de Bill Gates, donde se decide utilizar las vacunas para esterilizar a la población de Sudamérica. Eso se llamó el Club del Bien, ¿no es cierto? Y se divide en dos grupos de estudio, uno, el Centro de Reproducción Humana de los Estados Unidos, para que estudie y produzca vacunas contra espermatozoide, contra óvulo y contra embrión, y otro que fue el Instituto Nacional de Inmunología de la India, a cargo del doctor Taiwar, que presenta el trabajo en 1979, lo puede buscar cualquiera de ustedes, donde inocula junto con la vacuna de tétanos una porción de la gonadotrofina humana y logra que las niñas vacunadas desarrollen anticuerpos contra la gonadotrofina. Esa hormona solo aparece en la mujer cuando está embarazada y es la hormona que permite y sostiene el embarazo. Esa chiquita que recibió varias vacunaciones antitetánicas o antivirales con gonadotrofina, cuando años después queda embarazada, los anticuerpos desarrollados inutilizan la gonadotrofina y el niño recién gestado cae, pero generalmente en los primeros días de gestación, de manera que la mujer cree que nunca queda embarazada y en realidad aborta prácticamente todos los meses de su vida fértil. Esto está ocurriendo en nuestros países. Una vez que eso funcionó, ellos siguen avanzando. Tanto es así que es pública la conferencia TED que dio el señor Bill Gates el 10 de febrero del 2010 sobre cambio climático. Nosotros la tenemos y muchos médicos que presenciamos la pudimos grabar, donde dice que la población alcanza 6.900 millones y pronto tenderá a 9.000 millones de... Y entonces que eso es lo que produce dióxido de carbono. Y hacen un gran pizarrón, una fórmula donde de un lado de la ecuación está el dióxido de carbono igual a población por servicios de energía que produce la población por anhídrido carbónico que despide cada servicio de energía. La multiplicación de eso da la cantidad de anhídrido carbónico, que dice que si sigue aumentando es muy malo. No se sabe qué va a producir, pero sabemos que es muy malo. Y hay que reducir el anhídrido carbónico a cero. Entonces, de estos números de la derecha, lo único que se puede reducir a cero es la población. Y si hacemos un grandioso trabajo con nuevas vacunas y servicios de salud reproductiva, es decir, aborto, bajaremos la población mundial a un 10 o 15%. Claro como el agua. Aparentemente, ¿no? Pero desde el colegio aprendemos nosotros que el CO2 es parte del ciclo de la naturaleza. Tanto es así que las plantas, ¿no? Las plantas, todos los vegetales, ellos inhalan no oxígeno, sino anhídrido carbónico. Y lo transforman en oxígeno. Claro, así es. Entonces, este es un ciclo y ellos ignoran o pretenden ignorar lo que es la ciencia. Nos venden un cuentito, o como dicen los colombianos, un cuentico. Cuentito, exactamente. Sí. Imagínense si bajan a cero el anhídrido carbónico, se acaba, por lo que usted dijo, la vida en el planeta. Claro. Pero además lo gracioso, y cómo nos toman de tontos, es que el anhídrido carbónico ocupa el 0,02% de la atmósfera. Entonces yo me pregunto cómo un gas que tiene esa mínima proporción puede ocasionar una capa de calentamiento global. Yo creo que nos toman el pelo. Ya se han expedido los 902 científicos climáticos más importantes del mundo. El anteaño pasado publicaron un documento extraordinario explicando todo esto con muchos detalles. Es un disparate. Pero esto ha sido también, William, ha sido publicado después de un gran deterioro cultural de nuestro país. Porque como bien desarrolla Agustín Laje, la guerra cultural de idiotización, de cambio de programas, de disminución de conocimiento empezó hace 40 años. Entonces,
Si usted mira la historia, tanto en China como Mao Zedong, la Revolución Comunista del 17 o la Revolución Cubana, fueron precedidas de 40 años de desculturización. Cuando usted desculturiza a través de los medios, de los programas, entonces logra, eso es el postestructuralismo, desconstruir para construir. Nuestros medios, nuestros universitarios, suyos y nuestros, han sido sometidos a una formación universitaria mucho más pobre que la que tuvimos nosotros en nuestra juventud. Entonces, si no, jamás se podría, como un gas, o sea, nadie replicó, ningún ingeniero, o como los médicos han aceptado una definición de pandemia que inventó el señor Bill Gates, que no es médico, es informático, no es médico ni ninguna carrera fin ni biólogo, y entonces él inventó una definición de pandemia. Antes, hasta el año 2009, una pandemia es una enfermedad epidémica que pasa por lo menos a 5 países aledaños, a 5 territorios aledaños al territorio madre, generalmente a 5 países del mismo continente. Eso se dedica como el paludismo. Claro. O en China, ¿cierto? Entonces, ¿y qué es una enfermedad epidémica? Es una enfermedad que padece el 80% de la población. Una enfermedad que padece el 80% de la población, que llamamos epidemia, pasa a los países aledaños, hablamos de pandemia. En cambio, el señor Bill Gates dijo, en el año 2009, antes de hacer el mismo mamarracho con la supuesta gripe porcina, qué disparate, que pandemia era toda enfermedad producida por un virus nuevo que pasaba a otro país que no tenía inmunidad. Una definición absolutamente ridícula que nada tiene que ver con la medicina ni con la biología. ¿No es cierto? Entonces, así fue, trasladado a su inquietud desde esta pandemia, cuando dice que 2 científicos en Wuhan se murieron. Y que eso fue por un bicho que enseguida lo detectaron a la semana. Y que ese bicho era el supuesto SARS-CoV-2 y que era tremendamente malo, contagioso, tremendo. Pero, por supuesto, muy inteligente ese bicho porque viajó en avión al norte de Italia, al norte de España, no contagió a nadie de la tripulación, educadísimo el virus. Ni al piloto, solamente contagió a los viejitos de los hogares del norte que justamente iban a vivir 40 años más del seguro que tenía que pagar, entre otros, el Banco Europeo de Rothschild. ¿No? Llama la atención. Y luego así se fue trasladando siempre con esa tan grande educación. Vino a mi país y no contagió a nadie en el avión. Fue el habitante 1 y el habitante 2. Uno solo que vino en el avión, no contagió a nadie. Bajó acá y parece que contagió. Bueno, la ingenuidad de la clase médica ha sido terrible, en todas partes, con las honrosas excepciones que conocemos. Pero esto también me recuerda un poco el informe Flexner, ¿no? Porque asimismo fue construido no por un médico, no por alguien de ciencia, sino por alguien que simplemente pagado con dinero de los Rockefeller vino a restablecer, a rediseñar el sistema de educación y esto concluyó en lo que tenemos hoy en día, en una medicina que la verdad es que no está dedicada a sanar, sino a explotar simplemente los problemas. Los problemas de ¿cómo se llama? De la falta de inmunidad de la gente, porque es allí. Y ahí se topa nuevamente con este tema que tiene que ver con el bicho porque nunca se le dijo a la gente que el kit del asunto para protegerse de esa o de cualquier enfermedad similar era el sistema inmunológico. Por supuesto, y cuanto más natural y sana es la vida, más se fortalece nuestro sistema inmunológico. Por eso, curiosamente, hablando de lo que usted dice, el increíble desconocimiento médico, los gobiernos prohibieron a la gente ir al aire libre, a las plazas, a los niños al mar, y encadenaron los juegos infantiles para que los niños no pudieran. Un absurdo biológico cuando todos sabemos que el aire y el sol justamente renuevan nuestra oxigenación pulmonar y fortalecen todos los sistemas inmunes de defensa del organismo. Todo eso se prohibió y hubo una nula respuesta. Como le digo, William, fue después de 40 años de anulación del conocimiento universitario. Esto es una desculturización. Se hizo un vaciamiento de contenidos en lo enseñado en la universidad, escondido atrás de lo que usted mencionó al principio, una supuesta democracia,
¿no es cierto?, donde se les daba a los alumnos en todas las universidades el derecho de gobernar en forma tripartita o cuatripartita, de manera que si había todavía algún profesor exigente lo sacaban. Eso fue en su país y en el mío, en toda Sudamérica. Sudamérica tenía, sobre todo Argentina, tenía un altísimo nivel cultural y generalizado, porque el sistema educativo que tenía Argentina en los últimos 100 años hacía que hubiera un programa muy, muy exigente hasta quinto grado, sexto grado, y también en el secundario, o escuelas gratuitas en toda la extensión de nuestro país y obligatorias. Entonces, y los chicos que aún no habían podido ir a la escuela y aprender a leer, que eran muy pocos, en el servicio obligatorio militar se les debía enseñar a leer y escribir y nociones de matemáticas. Entonces tenían un año de formación. Por eso también ocurrió, hay muchas anécdotas, y con esto vamos ya a otro tema. Cuando fue la guerra de Malvinas, Francia vendió a la Argentina el misil Exocet, pero sin el manual de instrucciones para el armado. Y los ingenieros... Calamidad, qué canallada. Y los ingenieros navales argentinos accionaron el misil Exocet solos. Y bueno, y les recuerdo también que esa información que no llega a ustedes, que Jeremy Moore, el comandante de la flota inglesa, en su libro No Picnic, dijo lo siguiente: yo creí que iba a comer un picnic de 24 horas, matar unos cuantos indios y volver, y encontré un ejército ferozmente y ferozmente patriótico, que fue el que más ocasionó a Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Está en su libro, fue por supuesto destituido cuando publicó su libro, pero bueno, el libro está. Eso fue hecho, se hizo en una sola ordenanza en mi país en 1987, por la cual se prohibió ese programa de estudios y se cambió por... Bueno, esto es lo que explica por qué hubo una respuesta tan pobre de las universidades de nuestros países ante una impostura tan pueril, tan vergonzosamente infantil y anticientífica como fue la descripción de la pandemia, ¿no es cierto? Hay algo que no puede salir de mi cabeza hasta ahora, y es cómo se prohibió, no sé cómo fue, pero creo que algo similar a haber pasado en su país, pero aquí en el Ecuador se le dijo a los médicos que no podían practicar autopsias, pero se los dijo de boca, porque no se implementó ninguna normativa. Fue después de, creo que ya en el 2023, que se reformó el reglamento sanitario, en donde, por ejemplo, en el anterior, en el vigente hasta ese momento, se daban alertas, no se prohibía, pero se daban alertas sobre ciertos virus, por ejemplo, como el anthrax, por ejemplo, ¿no? Estaban en alerta roja, pero luego viene y se prohíben ya cuando la situación había pasado, ya cuando había avanzado todo esto y ya era historia. Recién allí se implementa nuevas normativas en el reglamento, donde se dice que no se pueden practicar autopsias para este tipo de virus, que usted sabe que un muerto no tose, no estornuda, no habla, no canta. O sea, es que es irracional, ¿no? ¿Cómo se tragan esa rueda de molino? No, igualmente hasta el año 23 no había nada escrito que lo prohibiera, y por eso el juez Angelo Giorgiani en Italia desafió al gobierno italiano y ordenó como magistrado al doctor Bacco que hiciera la primera autopsia. Eso fue en el 2020. Yo viajé a Italia y en esa autopsia se encontró que lo que pasaba es que la inflamación del aparato interalveolar, del espacio interalveolar en el pulmón, estaba tan congestionado que los glóbulos rojos no podían pasar a oxigenarse y se hacía un pequeño trombo. Esos microtrombos eran los que asfixiaban a la gente. Entonces, dando un anticoagulante, como la aspirina, por ejemplo, un antiagregante sanitario, superábamos todo eso. Inclusive el ajo. Inclusive el ajo. Sí, por supuesto, hay muchísimo en la medicina natural, pero lo gracioso es que aún con la medicina convencional post-informe Flexner, usted daba una aspirineta con un antiinflamatorio como ibuprofeno cada 8 horas, 3 por día, y si era necesario, había mucha inflamación respiratoria, una pequeña dosis de corticoides durante 6 días y curaba al paciente.
O sea, prácticamente 1000 pacientes con... O sea, y graciosamente hice una entrevista, o tuvimos una entrevista en común con una médica de, me parece que de El Salvador. ¿Usted se acuerda? Una señora que... Sí, sé quién es, no recuerdo el nombre, pero sé quién es. Ella lo puso así en marco, dice, no me explico cómo, pero creo que ella no es médico, me parece que es... No, esta que te digo es médica. ¿Ya? Médico. No, Sí. No es la que es de veterinaria. No, esa es esta es una científica de primer nivel, la veterinaria, que es Karina de nombre, Acevedo. Karina Acevedo, sí, muy buena también Karina. Acevedo pero es investigadora biológica, es bióloga y veterinaria, realmente una sabia. Ella nos explicaba, pero esta que le digo es una médica, que qué lástima que no me acuerdo el apellido, que enseguida, que al poco tiempo que advertí esto y que salí a las redes, ella salió también a decir que se los trataba, ¿cómo no va a haber tratamiento? En esto, ¿qué pasó? Justamente el cuerpo médico recibió dos cosas: las instrucciones de las naciones, de la Organización Mundial de la Salud, que baja al Ministerio de Salud de la Nación, de Ecuador o de Argentina, y de ese ministerio baja a los ministerios de salud de todas las provincias, ¿no es cierto? Como recomendaciones, pero junto con las recomendaciones, casualmente todos nuestros gobiernos asignaron una cantidad de dinero a los médicos y sanatorios por atender el supuesto COVID. Entonces, en mi país, por ejemplo, yo no me acuerdo cuánto estaba el dólar para darle un equivalente, pero en ese momento, 23.000 pesos en marzo del 2020. Fíjate Raquelita, cuántos dólares equivalían 20.000 pesos argentinos en marzo del 2020. Está por día de terapia. Si moría el paciente, 40.000 pesos. Entonces, el médico que lo atendía accedía a 500.000 pesos en 20 días de terapia y la muerte del paciente, como si yo le dijera ahora, no sé, tal vez 20 millones de pesos, que serían 20.000 dólares. ¿No es cierto? Entonces, los sanatorios cerraron en su país, en el mío, en Europa, en España, en Italia, cerraron todos los otros servicios, obstetricia, cardiología, traumatología, y solo dejaron COVID pagadísimo, carísimo, y con eso refaccionaron los hospitales, las clínicas, los médicos vivieron muy bien. El gran negocio. Claro, y tenían que acatar para recibir ese 23.000 pesos, ¿a cuántos dólares equivalían? Ya me están haciendo la cuenta para que tengamos una aproximación. Sí, a mí no me pregunte, yo no soy bueno en matemáticas. Entonces, ¿qué pasó con eso? Ellos lo único que tenían que acatar era, para cobrar eso, todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y esas recomendaciones eran estas, y espero que todo el mundo me escuche, que si el paciente venía le dieran paracetamol y lo enviaran a su casa. Y cuando sí volvía grave, recién ahí lo tenían que intubar y esperar que se muera porque no había tratamiento. Esas fueron las instrucciones. Consideraciones al pie. No existe ninguna enfermedad respiratoria que no tenga tratamiento. En principio. Entiendo que ninguna, no solo respiratoria, entiendo que ninguna. Pero toda enfermedad respiratoria que usted deja avanzar, si usted no la trata cuando se inicia, por supuesto, cualquier enfermedad respiratoria lo puede matar, es lógico. Claro. Ya estamos hablando de la función básica, pero lo mismo que la respiración, la introducción de oxígeno. Sí. Entonces lo mandaban con paracetamol, con los riesgos que tiene el paracetamol, no vamos a hablar de eso. Hepatotóxico, los mecanismos de detoxicación son absolutamente bloqueados, etcétera. Entonces, cuando volvía el paciente, ya su neumopatía o bronquitis o bronconeumonía, lo que tuviera, se había expandido a... Lo curioso, y terminamos este capítulo con esto, es que en mi país, a fines del 2020, murieron del supuesto cobicho 43.000 personas, que fue la cifra por la cual habían muerto el año anterior y el anterior 43.000 personas de enfermedades respiratorias. O sea, no se modificó la cifra final, lo único que este año no hubo neumonías ni gripes, ni nada, solo cobicho fue la causa de muerte. Entonces, recién el 1 de enero del 2021 se introdujo el inóculo, ¿no? Experimental, peligrosísimo, que la gente manejada por los medios a través del miedo
recibió, y le doy la primera estadística que fue negada por nuestro Ministerio de Salud, publicada por el Ministerio de Salud por una empleada que se llamaba Silvia Álvarez. La primera estadística se hizo desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, en ese periodo, 1 de enero al 30 de junio, murieron 43.000 personas de COVID que fueron vacunadas. Y en el mismo periodo murieron sin vacunarse 3.000 personas de COVID. Clarísima, por supuesto la sacaron. El chiste se cuenta solo, se dice, ¿no? Claro, el chiste se cuenta solo. Con eso ya tenemos las conclusiones y ahora estamos afrontando las terribles consecuencias que el cuerpo médico aún hoy en general se empeña en negar. No todos ya. Porque todos cada vez despiertan más. Cada vez, bueno, por su propia dolorosa experiencia. Ven que el papá que estaba fantástico ahora está hecho un viejito o ha muerto de una trombosis, y además la cantidad de estudios médicos en el mundo que se han elevado. Destaquemos, por ejemplo, el estudio del doctor Burkhardt, que es el mejor patólogo de Europa, que es alemán, el mejor patólogo forense, que hace un estudio inmunohistoquímico en 30 autopsias, donde aplica un reactivo que precipita con la proteína espiga y se presenta en el microscopio con color marrón. De las 30 autopsias hizo más o menos unos 80 preparados donde se ve claramente la precipitación de la proteína espiga con anticuerpos provocando una trombosis o un desastre en la aorta, etc. Es muy importante, los muertos hablan más que los vivos. Muy buena frase. Oiga, justamente quería preguntarle qué se está haciendo para desintoxicar a las víctimas de estas sustancias venenosas y metales pesados contraídos a causa de los susodichos inyectables. Perdón, antes de seguir, $4.000 a $400 por día por cada paciente con COVID. $400, o sea, 10 días, 4.000, $8.000, más otros 400 si se moría. Un paciente... Un ratito. Justamente quiero darle las cifras acá en cambio, porque yo tuve acceso a información de personas, de amigos míos, y por ejemplo, hubo un amigo que se salvó porque él tomó el dióxido de cloro, pero antes de eso en una clínica privada le sacaron $1.000 diarios. Él estuvo 5 días, $5.000 pagó y se fue porque tuvo la fortaleza, el coraje de decir, yo no me quedo aquí. No, es que su esposa ya afirmó, no, mi esposa no es dueña de mi vida, yo cojo y me voy, ¿cuánto les debo? Tanto, me cojo y me largo a mi casa. Y se salvó tomando dióxido de cloro. Así es, que ustedes son un ejemplo en ese sentido. Ecuador, con el doctor Quiñones a la cabeza, fue el primero que tomó el toro por las astas, hizo todos los trabajos de experimentación del dióxido de cloro, los publicó y nos sirvió a todos nosotros. Y Bolivia, ¿no? Ecuador y Bolivia fueron los dos países que implementaron, y Bolivia entiendo que consiguió el apoyo gubernamental para utilizar como método de prueba, ya que la OMS decía que no había tratamiento, como método de prueba el dióxido de cloro con un éxito enorme, tuvo muy pocas muertes por cobicho. Entre paréntesis, querido William, tenemos que decirle a la población lo que significa COVID. COVID es un código, no es el nombre de nada, quiere decir Código Obligatorio de Vacunación e Identificación Digital. Eso es COVID, y el día 17 de marzo del 2020 lo publicó un médico italiano viejito que después desapareció, no me acuerdo el nombre, salió en todas las redes diciendo, por favor no se vacunen, por favor, esto quiere decir esto y va a pasar tal cosa. ¿En qué fecha recuerden? 17 de marzo del 2020. Ese médico italiano enseguida dijo eso y enseguida lo borraron, desapareció. Yo no pude hacer contacto ya con él. Me contacté en ese momento y no pude más. Después el teléfono no contestó, no sé qué fue de él. Como me imagino que ha seguido un destino trágico como Rashid Buttar y otros médicos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué se está haciendo para desintoxicar a las víctimas de estas sustancias venenosas? Bueno, primero vamos a aclarar, querido William, que no es solo la sustancia venenosa.
no se usa solo para envenenar. Vamos a aclarar eso, porque si así quisieran es muchísimo más fácil, simplemente contaminan las fuentes de agua y se acabó la población. Ellos hacen, el intento fundamental de esta inoculación es la modificación del genoma humano, a través de lo que se llaman terapias génicas, que lamentablemente aún en todos los movimientos de reacción aparecieron. Entonces, hay un efecto colateral, que es la muerte por intoxicación. Pero, ¿cuál sería la finalidad concreta? Usted pone ADN que por una inclusive ARN, terapia génica, ácido ribonucleico y desoxirribonucleico, transcriptase entra al núcleo y modifica el genoma. El genoma humano puede desarrollar del 80% del genoma humano. ¿Recuerda? O sea que en estas esferas últimas de la ciencia se sabe para qué sirve cada gen. Le voy a hacer una cronología que es interesante. Adelante. Se estudia el genoma humano en la década del 80, después de que se estudió en las bacterias y en las ratas, se desenvuelve en nuestras células, en el interior de nuestras células, para los que me escuchan. En cada célula de los millones que hay en nuestro cuerpo hay un núcleo. Adentro de ese núcleo celular está enrolladita nuestro código, es decir, una cosa que se llama cromatina. Cuando se desenrolla que esa célula se va a reproducir, se agrupa en 46 cromosomas, ¿no es cierto? Esos cromosomas, si usted los desenrolla, son varios metros, es un hilo de varios metros, y en cada partícula hay partículas de nucleótidos que se llaman genes. Entonces, en un gen está el color de sus ojos, en otro gen el color de su pelo, en otro gen si va a ser alto, en otro gen si va a ser temperamental, si va a ser tranquilo, sereno, movedizo, inquieto, todo lo que es la característica psicofísica de una persona, así como lo que se ve, todo lo que se llama fenotipo, lo que nosotros vemos afuera de la persona, está codificado en ese genoma. Pasa el tiempo, hay un tiempo de silencio, después de que se descubre todo ese genoma humano, que es un horror y es una violación de la intimidad de la persona, porque usted es dueño, por ejemplo, como Rockefeller, de grandes empresas y hace que le estudien el genoma a Juancito, y Juancito parece que puede ser proclive a tener artritis reumatoide, entonces no lo emplee, no le dé trabajo. ¿No es cierto? Hay una discriminación monstruosa con consecuencias trágicas para el ser humano y una violación de lo más íntimo que tenemos, que es nuestro proyecto biológico y psicológico que está en cada una de nuestras células, que nos hace únicos e irrepetibles. Silencio de radio, década del 90 no pasa nada, y en el año 2005 un científico que se llamó Dean Hammer publica un libro que se llama El gen de Dios. Y en ese libro dice que en el genoma se encontraron cuáles son los genes que hacen que la persona sea religiosa, que manifieste su religiosidad. Porque obviamente el amor, la voluntad, todo eso está en lo que llamamos alma, ¿no es cierto? El alma se plasma en el ser humano a través de ese genoma. Podemos decir de alguna manera eso. Entonces, que hay determinados genes que permiten a la persona la expresión religiosa o el sentimiento religioso. Y que si bloqueamos esos genes, podemos terminar con los fanáticos religiosos, es decir, con las personas religiosas, como usted o yo, los creyentes. ¿Y cómo lo haría? Dice Dean Hammer, y a través de un adenovirus que portara esa modificación por ADN adentro del genoma de la célula. Yeah. Eso fue en 2005. En el año 2013 aparece la primera resolución legal sobre genoma humano, que se puede encontrar fraccionado todavía en Internet, fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre genoma humano 2013. 2013. En ese año aparece, era un fallo de 42 páginas, y en ese fallo dice, en síntesis, que el genoma humano natural no puede ser patentado, pero el genoma, la modificación del genoma, así como las modificaciones transgénicas de los animales, puede ser patentado perfectamente. Pero que todo ser humano que tenga esa modificación genómica pasará a ser propiedad
del dueño de esa patente. Pero además, ¿qué, querido William? Aclara el fallo que esas personas, como ya no serían humanas, sino transhumanas, no gozarían de los derechos humanos. Nadie dijo nada, pasó desapercibido ese fallo. En el 2016 hay una cuestión, un convenio secreto de Santiago Gutiérrez, que era el director de Naciones Unidas, con el entonces presidente de la OMS, y en ese convenio dicen que necesitan imponer toda tienen que suspender las libertades humanas para imponer un cambio total en la humanidad, y que esas modificaciones humanas deben imponerse a través del miedo, del terror, y que deben ser de índole biológica. ¿Tomás dos? Yo me he quedado en shock, como dice un amigo mío. Increíble, increíble. Algo había escuchado yo del doctor Marco Mazzuca, por ejemplo, explicando el tema de la célula. No sé si le conoce a él. Sí, lo he escuchado, sí. Sí, sí. Pero usted me ha dejado ahorita así en kinder. Claro, para que la gente lo vea, que es mucho más sencillo de lo que piensa, todos ustedes, como nosotros, tenemos cereales transgénicos, vacas transgénicas, ovejas transgénicas. Eso es una terapia génica. Es decir, ellos ya modificaron, por ejemplo, la soja, quieren que sea mucho más grande, más verde, más rendidora, y que sea resistente a los venenos. Entonces, modificaron con un adenovirus que introdujo el ARN o el ADN para modificar ese gen del tamaño de la soja, del color de la soja, de la resistencia a los venenos. Y ya tenemos todo. Esas terapias génicas, querido William, estaban prohibidas en el uso para medicina. Las terapias génicas estaban prohibidas en medicina, no se consideraban insumos médicos en el Reglamento Sanitario Internacional, que caducó el año pasado, el 17 de mayo del año pasado. El 24 de mayo, perdón, del año pasado, y se reafirmó el 17 de mayo de este año. Entonces se reformó ese Reglamento Sanitario Internacional, que ya llevaba muchos años que había hecho Naciones Unidas junto con la OMS para regir o aconsejar el quehacer médico internacional, y el primer artículo de esa reforma dice que se considerarán a partir de ahora insumos médicos las terapias génicas. O sea, este experimento en la pandemia, a partir de la pandemia, se legaliza internacionalmente en el Reglamento Sanitario Internacional, artículo 1. Por eso querían que todos los países firmen, y todos los países, 193 países, 192, 191, han firmado el acuerdo con este Reglamento Sanitario Internacional, y otro de los artículos transfiere al presidente de la Organización Mundial de la Salud poder absoluto para determinar cuándo y cómo existe una pandemia y cómo debe ser controlada. Acaban de renunciar prácticamente todos los países del mundo a la soberanía sanitaria. Creo que Argentina mandó un enviado por la vicepresidenta diciendo que no iba a aceptar el reglamento sanitario. Por supuesto, el presidente Trump salió de la OMS. Argentina manda una carta pocos días atrás pidiendo salir de la OMS, y la OMS contesta que Estados Unidos pudo salir por la reserva que hizo en 1948, pero nosotros no podemos salir. Se da cuenta del disparate. ¿Cómo no vamos a poder salir? Claro que vamos a salir. Pero esto es lo que ha pasado en relación al gran ensayo biológico que fue la pandemia. Entonces, yo quería preguntar justamente, Chinda, sobre esa situación de Argentina, porque le digo, la percepción que tenemos nosotros acá es que Javier Milei es un hombre que habla bonito, pero no hace siempre lo que debe decir. Correcto, así es como usted dice. Pero la vicepresidenta sí tiene un interés patriótico, la han dejado prácticamente de lado, y ella es presidenta del Senado por ser vicepresidente. Entonces, con esa atribución ha mandado esas cartas a la Organización Mundial de la Salud, y creo que ha sido refrendada en este caso, presionado por la población, el presidente Milei. Pero no, justamente no es de los que hablan, pero no hacen lo que dicen. Entonces, pero cabe la pregunta aquí, ¿qué va a hacer la OMS? La OMS no puede oponerse a que Argentina salga ni a que ningún país salga.
Las cosas en derecho se deshacen por la misma vía que se hacen. Claro, lo que pasa, vamos a ver qué utiliza la OMS para decir lo que nosotros queremos que salir de la OMS. No sé, estamos en pleno proceso, pero lo que va a pasar ahora, por supuesto, es que el mecanismo de control de la población son los inóculos. Entonces, retomando y terminando su pregunta que fue sobre inóculos, la principal finalidad es la inoculación de terapias génicas que modifican el genoma de los humanos y cuya modificación se va a ver en los hijos de los vacunados, no en nosotros. Ajá, claro. Por otro lado, se experimentó qué pasa con la inmunidad frente al supuesto virus que fue enriquecido en Wuhan. Enriquecido quiere decir hecho más patológico. Claro. Si nuestro propio organismo produce la espiga. Entonces se demostró que si nosotros producimos la espiga lejos de que los anticuerpos nos preserven, producen en todas las células que producen la proteína espiga un complejo antígeno-anticuerpo que detiene el flujo de sangre y provoca una agregación plaquetaria y luego un trombo, si esas células están en el interior de los vasos venosos o arteriales o del corazón. Entonces, que es una locura hacer que con ácido ribonucleico, terapia génica, nuestras células produzcan la proteína espiga, cosa que yo lo dije el primer día, no hoy. Están locos. Si la proteína Spike es lo más peligroso del supuesto virus que estamos tratando, ¿cómo vamos a hacer que nuestro organismo produzca proteína Spike? Creo que esa parte sí fue voluntaria para eliminar población. Pero hay un tercer objetivo dentro de los inóculos, que como bien describió Kalker, que es biofísico y tiene otros títulos también químicos, no es médico, sino físico, químico, etc. Él encontró pequeños artefactos, estamos hablando de un nanómetro. Un nanómetro es una millonésima parte de milímetro. Eso se llama nanotecnología. Ajá. Corpúsculos que nos hacen iguales a un teléfono. Uh-huh. Entonces, yo lo llamo por teléfono a usted, de mi teléfono sale una microonda que va a la antena y de la antena va a su teléfono. O vía satélite o no importa. Ese es el viaje que hace. Y usted me contesta y el mensaje que usted me manda sale de la microonda de su teléfono que va a la antena y viene al mío. Nosotros con ese adminículo métrico, estamos hablando casi totalmente imperceptible, estaríamos conectados de esa manera. Y podemos ser hackeados. Por supuesto, pero además manejados perfectamente. Es decir, seríamos como los muebles de las casas inteligentes, como la heladera, como la cocina, como todo, que ya tenemos muchísimos de nosotros casas inteligentes. Entonces la persona también sería una casa inteligente. Ese entonces es el tercer objetivo. Y en función de eso, y no para matarnos, en función de eso hay pequeñísimas cantidades de grafeno. Es decir, me he dedicado a estudiar eso por la gran polvareda que se levantó con eso. Que hay pequeñísimas cantidades que son justamente el grafeno, es un gran mineral que se está usando hace mucho para tratar de evitar la epilepsia y con algunos logros positivos, donde ¿cómo podemos decir? Se enhebra entre las neuronas. Entonces, sería el conductor de la microonda. Pero no es eso lo que mata a la persona. Entonces, tengamos en cuenta que la principal causa de muerte del inoculado es la proteína Spike con las trombosis y miocarditis, que ya el número es infinito, ¿no es cierto? Pero para que esto funcione, esta conectividad, esta conductibilidad electromagnética, debe haber un cambio de pH y eso se hace a través de los minerales que son inoculados. Por cada mililitro o centímetro cúbico de vacuna, tenemos 15 millones de partículas. Y esas partículas son desparramadas en nuestro organismo. Esa cantidad de minerales inoculados permite que ese pH baje y que se haga nuestro cuerpo conductor más fácilmente de esa electrón, ¿no es cierto? Hay por eso varios factores, pero hay una finalidad primera que es el transhumanismo.
o la modificación del genoma. Entendido. Una finalidad segunda es disminución de gran parte de la población a través de la proteína Spike. Y una finalidad tercera, los sobrevivientes quedan conectados a un sistema a la ciudad de 15 minutos, que ya la están haciendo en todos los países. Para ser manejados, manipulados, como sea. Correcto. Ya, y dentro de eso también implicaría de que se nos pueden sembrar pensamientos, sentimientos, cualquier emoción o cualquier cosa que uno podría jurar que la ha vivido y ni siquiera, y nada que ver, o sea... Ese es el objetivo. Así cuando usted estudia, puede ser, porque si usted estudia cómo es la sinapsis entre las neuronas y cómo el pensamiento logra modificar esa sinapsis, podría ser. Yo creo que eso es lo que tienden. Yo no sé si la persona puede rebelarse contra eso. No lo sé, realmente no lo sé, porque eso requiere un estudio experimental muy grande que está muy lejos de lo que nosotros podemos hacer. Pero todo hace pensar que sí, ¿no es cierto? Pero no lo sé. El organismo humano, querido William, tiene recursos tan extraordinarios hechos por Dios que es posible que también de esto pueda salir. Usted me preguntó, ¿cómo hace para desintoxicarse? Entonces, tener en claro que nada va a ser igual a no haberse vacunado. Nada. Lo principal es no recibir el inóculo. Pero si usted lo recibe, bueno, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Una quelación para sacar todos esos minerales, ¿no es cierto? Puede tal vez sacar los minerales, pero lo que no puede es desmodificar el genoma. Por lo menos que yo sepa, no conozco ningún mecanismo que pueda. Lo que usted cambia genéticamente, no conozco nada que lo pueda cambiar en otro sentido. Entiendo, pero aquí surgen otras preguntas también que no dejan de estar vinculadas con la ciencia, con lo que llamamos ciencia o entendemos como ciencia, pero que sin embargo sí tienen un vínculo, y es el hecho de que, como bien dijo usted hace un momento, nosotros somos criaturas de Dios, somos hechos por Dios, por el supremo científico, ¿no? Por decirlo así, porque ¿quién conoce más que el ser humano? ¿Quién conoce más del ser humano y de la vida en general que Dios, el que nos hizo? Entonces, ahí viene una situación que yo veo esto como demoníaco, es como la mano de Satanás detrás de todos estos perversos que están tratando de apropiarse no solamente de la conciencia humana, sino del alma y de todo lo que implica el ser humano, levantando su puño altanero contra el Creador. Acuérdese cuando empezamos la comunicación que mencionamos al querido Agustín Laje, que es un gran estudioso, y usted me dijo, él propone una batalla cultural. Y yo le dije, además de la batalla cultural, y atrás de todo hay una batalla teológica. Entonces, recordemos, cuando el Señor, en el Génesis, usted como evangélico también, como nosotros, lee la Sagrada Escritura, una vez que fueron expulsados del paraíso, porque por la misma característica que tiene el hombre actual, que la había perdido en la cristiandad y que ahora en esta revolución anticristiana la ha retomado, es desafiar a Dios y decir, yo digo lo que está bien y lo que está mal, no acepto lo que vos me decís. Yo soy el que, porque el Señor nos puso en el paraíso y dijo, hagan lo que quieran, pero yo les digo lo que está bien y lo que está mal y yo soy el dueño de la vida. Eso es la síntesis del Génesis. Ellos desafiaron al Señor, creyendo que iban a ser como dioses al determinar lo que está bien y lo que está mal. Fueron expulsados de esa vida perfecta, pero la metáfora el párrafo que quiero recordar en esta conversación que tenemos es cuando dice la Escritura que el Señor puso un ángel con una espada de fuego en la puerta del Edén, cuando no sea que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. No porque Dios no quisiera, porque Él hizo a los primeros padres inmortales, sino que no hiciéramos esto que estamos haciendo ahora, que digamos nosotros quién vive y quién no vive, ¿no es cierto? Violando ese atributo solo divino, que es decir, Él es el dueño de la vida, yo la doy, yo la quito, ¿no es cierto? El hombre haciendo eso, matando a través de esta, por supuesto, esta guerra biológica, de la guerra con armas, de la guerra del envenenamiento con alimentos y con medicamentos, esos
que por supuesto, enseñoreados por ese poder demoníaco, quieren destruir a la población y lo que sobreviva que quede como esclavos. Por supuesto, ellos están haciendo lo que el Señor trató de evitar para que no nos condenáramos. Se hacen dueños, quieren ser dueños de la vida y vivir para siempre. De acuerdo. Y aquí entra también esto del Homo Deus, que también es otro de los personajes que ha hablado de esto bastante, es Miklos Lukács. Exactamente, Miklos Lukács está sumamente formado y también ha tocado este tema. No obstante, hay otra figura y que todos los cristianos tenemos que tenerla en cuenta cuando se está aceptando a través de este reglamento sanitario y de esta firma del tratado pandémico que ellos nos van a inocular lo que quieran. Entonces vamos al capítulo 13 del Apocalipsis, que dice que la bestia tiene un número, que es número de hombre, dice el Señor, no es de Dios ni de la naturaleza, un número de hombre, y que sin ese número, que por alguna razón que desconozco en la escritura es 666, quienes tengan inoculación, si no lo tienen no podrán comprar ni vender, pero los que lo tengan no tendrán escrito su nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida, así es, amén, así dice la palabra de Dios. Sí, entonces, fantástico. Muchas cosas tenemos que tener en cuenta, pero volver a poner las cosas en orden, querido William. Primero Dios, primero nuestro Creador, primero el amor a Él y el respeto a Él y lo que Él nos mostró para vivir. Eso es lo que tenemos que hacer. Y después la verdad que se desprende de Él. Nunca aceptar la mentira ni ser consecuentes con la mentira. Nuestro deber es buscar la verdad, que junto con la belleza y el bien son los principales atributos de Dios nuestro Señor. Perfecto, Chinda. ¿Hay alguna otra cosa que quisiera complementar o que no hayamos tratado y crea que es pertinente? Por ejemplo, pero no tenemos tiempo, lo podemos hacer en otra entrevista, desarrollar o hablar de los 17 objetivos de desarrollo sustentable. Solamente dirá que el desarrollo sustentable es el desarrollo que permite el desarrollo de las presentes generaciones que no comprometan el desarrollo de las generaciones futuras. Es decir, nosotros tenemos que usar la naturaleza, pero asegurando que los que vivan después gocen de todo esto. Y la principal medida que tenemos que tomar es no tener hijos para no arruinar la naturaleza, sino que los hijos de los otros, de ellos que manejan, son los que van a disfrutar. Eso es un desarrollo sustentable. No tener hijos. Y todos los objetivos están diseñados para ese desarrollo sustentable. Cuando dice que no va a haber más hambre, significa que a todos los pobres los van a matar. Y que de hecho, cuando fue en Argentina el debate del aborto, en el año 2018 viajó la delegada del Banco Mundial diciendo que en Argentina hay que legalizar el aborto porque hay 30 millones de pobres. Entonces, 2 más 2 es 4. Si hay 30 millones hay que legalizar el aborto para matar a los hijos de los pobres y que no se reproduzcan. Entonces, claro, el finalizar el hambre es matar a los pobres. El modificar la industria, no va a haber carne, es decir, modificar la industria de la producción agropecuaria para que sea menos tóxica. Entonces, no vamos a poder comer carne y verduras, sino que vamos a tener que consumir la empresa que tiene tanta compasión de nosotros, que es la de Bill Gates, que nos va a alimentar con carne sintética de plástico y a los niños con leche sintética de plástico para que no tomen leche de los pechos de sus mamás, etcétera. Así es. Cada ítem, cada uno de los 17 objetivos esconde un interés perverso para nuestra población. Bueno, doctora, recogiendo la promesa suya de poder tratar esto en otros programas, yo le hago desde ya la invitación para poder tratar dentro del tiempo que usted tiene, que es muy valioso y que tiene muchos requerimientos. Lo sé porque me ha tocado estar como 3 semanas detrás suyo. Nunca ni a una novia la perseguí tanto, pero en todo caso me alegro de haber conseguido la cita. Doctora, mi eterno agradecimiento hacia usted y seguramente la audiencia de Opina TV va a estar muy contenta está muy contenta de haberla escuchado. Ha estado con nosotros la doctora Chinda Brandolino, una referente ejemplar
de la batalla contra el engaño y la muerte, así le llamo yo, que desde la República de Argentina ella ha plantado una batalla valiente, siendo un ejemplo para la clase médica. Gracias una vez más, doctora Brandolino. Espero tener esa oportunidad que ya nos ha ofrecido de conversar con usted próximamente. Que Dios la guarde y la guíe para bien de todos. Gracias, querido William. Un abrazo a todo su pueblo ecuatoriano que tanto quiero, y a usted un abrazo grande desde esta tierra, como le digo, el extremo más sur del planeta. Un abrazo grande. ¿Usted está en qué parte ahorita? ¿En Mar del Plata? No, en La Plata, que está a 60 kilómetros al sur de Buenos Aires. Ya, cerca de Uruguay, ¿o no? Sí, enfrente de una ciudad de Uruguay que se llama Colonia. Oh, ya, muy bien. Muy bien. Bueno. Amado Uruguay, queremos mucho los argentinos a Uruguay, que es parte de nuestro corazón. Claro, es que era parte de Argentina también. Sí, y los políticos, como ahora, la separaron a la fuerza con gran dolor. O sea, para nosotros nos sacaron a los hermanos más queridos. Así fue. Debe ser, lo entiendo. Bien, que esté usted muy bien. Un abrazo para usted y a través suyo para todos los argentinos, para Julio Razona, que le siento como un hermano. Es un gran hombre, un hombre maravilloso, ejemplar realmente, digno de seguir. Una buena noche. Gracias, hasta la próxima. Adiós.